Pues seguimos avanzando en contexto global de France 24. Vamos a estar aquí ampliándoles toda la actualidad internacional. Vamos ya con ella. Volodymyr Zelensky se va de vacío de su visita a Bruselas. El presidente ucraniano no consiguió que los 27 otorguen un préstamo a su país con los activos rusos congelados. Bélgica, que alberga la mayoría de esos fondos, fue uno de los países más reticentes. Y el gobierno de Colombia anunció un borrador de proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente que reforme la constitución del país. Una medida polémica que el presidente Gustavo Petro justifica en la imposibilidad de sacar adelante sus reformas en el Congreso. Analizamos. Luis Ignacio Lula da Silva confirmó que va a buscar un cuarto mandato en 2026. El presidente de Brasil será candidato a las próximas elecciones y hasta el momento se desconoce quién puede ser su principal rival tras la inhabilitación del expresidente Jair Bolsonaro. Pues comenzamos con la mirada puesta en Bruselas, hasta donde viajó un Volodymyr Zelensky, que por ahora vuelve a Ucrania con las manos vacías. El presidente ucraniano buscaba que los 27 otorgaran un préstamo a su país con los activos rusos congelados, pero las reticencias, especialmente de Bélgica, que alberga la mayoría de esos fondos, lo han impedido. Nos amplía Esther Herrera desde la capital comunitaria. Era uno de los temas del día, se esperaba llegar a un acuerdo, pero finalmente no ha podido ser. Los líderes europeos han pedido a la Comisión Europea que presente un plan de financiación para Ucrania con varias opciones de forma detallada y que lo haga cuanto antes posible. Hasta ahora la opción principal era utilizar los activos rusos congelados, aproximadamente unos 200.000 millones de euros que se encuentran en territorio europeo, para dar un préstamo a Ucrania, un dinero que además no tendría que devolver hasta una vez haya acabado la guerra y siempre y cuando Rusia se comprometiera a pagar por su invasión. Pero lo que parecía que hoy iba a ser el acuerdo y que estaba prácticamente cerrado, excepto las reticencias de Bélgica, finalmente no ha podido ser, precisamente por este país, por Bélgica, donde se encuentran la mayoría de activos rusos congelados, por el temor y por los riesgos y las dudas legales que provocaba el uso de estos activos rusos congelados, que han provocado que finalmente, de momento, esta propuesta no siga adelante. Bruselas promete que hará una propuesta legal en que se va a respetar el derecho internacional. Con todo, la Unión Europea asegura que va a seguir apoyando a Ucrania y que la va a seguir apoyando también en sus necesidades financieras para al menos los 2 próximos años. En todo caso, ha sido una de cal y otra de arena, porque por otra parte los países europeos sí han aprobado un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, en que una de las medidas clave es el veto ya para 2027 de la importación de gas natural licuado ruso, además de otras medidas económicas. Además, lo han hecho justo antes de reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aquí en Bruselas, quien ha pedido más presión a Rusia para que se siente a negociar. Bueno, este jueves Donald Trump ha insistido en que la lucha contra los cárteles del narcotráfico, a los que llama el Estado Islámico de Occidente, no ha hecho más que empezar. Una lucha con la que la administración republicana justifica la militarización del Caribe y los ataques contra embarcaciones en aguas internacionales, ahora también en el Océano Pacífico. Tras el segundo ataque frente a sus costas, el presidente colombiano denunció un intento de injerencia en las elecciones del próximo año. Estas imágenes, compartidas por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, muestran un nuevo ataque estadounidense contra una embarcación acusada sin pruebas por el Pentágono de llevar droga hacia Estados Unidos. Se trata del segundo bombardeo estadounidense en el Pacífico frente a las aguas colombianas desde este miércoles. El presidente Gustavo Petro denunció que se trata de un intento de influir en las elecciones colombianas a favor de la extrema derecha. Estados Unidos, en este tipo de acciones, está cometiendo ejecuciones extrajudiciales. Sea que los lancheros sean culpables de llevar cocaína, sea que no lo sean, en ambas circunstancias hay un uso desproporcionado de la fuerza
que es castigado por el derecho internacional humanitario. La portavoz de la Casa Blanca aseguró que Gustavo Petro no está desescalando la retórica y con la misma narrativa que ya ha empleado contra el mandatario venezolano Nicolás Maduro, Donald Trump acusó de narcotraficante al presidente de Colombia, un país históricamente aliado de Estados Unidos. Es un tipo que produce mucha droga. Acabamos de suspender todos los pagos destinados a Colombia. Es un criminal, ha hecho mucho daño a su país. Colombia va muy mal, fabrican cocaína, sus drogas son peligrosas y entran a Estados Unidos a través de México. En repetidas violaciones del derecho internacional, las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado al menos a 39 personas con bombardeos contra el Pacífico y el Caribe. Ante la incertidumbre del objetivo final de la amenaza, el presidente Donald Trump rechazó que sea necesaria una declaración oficial de guerra. Y vamos a hablar precisamente de Colombia, porque el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, anunció un borrador de proyecto de ley para convocar una asamblea constituyente que reforme totalmente la Constitución del país. Una medida polémica y con pocos visos de triunfar con la actual correlación de fuerzas en Colombia, pero que ahonda en una idea del presidente Gustavo Petro de llamar a la constituyente ante la imposibilidad de sacar adelante sus reformas en el Congreso. Para analizar este escenario vamos a hablar hoy con el abogado constitucionalista y docente Mauricio Gaona. En primer lugar, gracias por estar con nosotros aquí esta noche. La narrativa de Petro es clara ante el bloqueo en el Congreso a sus reformas constituyente. ¿Se justifica este escenario que plantea el Gobierno? Buenas noches, Rodrigo. No, la verdad no. Es un escenario altamente peligroso, porque cuando usted analiza el proyecto y analiza la exposición de motivos del proyecto, es decir, lo que llamamos congruencia constitucional entre la motivación para hacer la reforma y la propuesta de reforma, usted se da cuenta que lo que quieren cambiar no es la Constitución, sino el orden constitucional. Ellos argumentan que necesitan un Estado unido, en el que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sigan la misma mayoría. Eso básicamente significa la eliminación total de la oposición, a la que denominan ellos bloqueo institucional, y básicamente la oposición es el precio que se paga por tener una democracia, y pasar esta reforma es el precio que se pagaría por perderla. Bueno, le quiero preguntar si ante este eventual escenario o no escenario, porque parece difícil que pase la propuesta, podríamos entrar de nuevo en una crisis institucional. A mí me preocupa es la tercera etapa del proyecto. Es donde podrían ellos ejercer algo similar a lo que ocurrió en Venezuela. Me explico. La forma propuesta sí es constitucional, tanto por el presidente como el ministro de Justicia. Esa parte es constitucional, hay que reconocerlo, hay que ser objetivo. La recolección de firmas es parte del procedimiento. Pasa al Congreso, el Congreso por mayoría calificada, es decir, mayoría absoluta en las dos cámaras, la aprueba. Y después pasa a la Corte Constitucional para que revise solamente por vicios de forma. Pero en el interregno, en ese periodo, ellos establecen la Asamblea Constitucional y definen cuál es su competencia. Ahí es el jaque. Eso ocurrió en Venezuela. Si deciden que la competencia sea absoluta, como parece ser, que el único límite sea que no revocan el Congreso y que respetan algunos tratados de derecho internacional, pues la verdad eso no importa, porque de todos modos el derecho internacional no se reforma en una constitución, eso sería una violación. El derecho internacional ya está desnacionalizado. El problema es lo que puede hacer esa asamblea. Y si el proyecto, si usted lee la exposición de motivos, es lograr un poder unido, es eliminar la oposición, es eliminar la democracia, usted ya no está cambiando las leyes ni las normas constitucionales, aunque hablen de derechos, etcétera. Lo que está cambiando es el principio de separación de poderes. Es decir, en práctica habría solo dos poderes. El presidente, que controla el Congreso como un departamento más, y la rama judicial, pero la controla a punta de appointments, o sea, de nombramientos. A esto se le conoce como dictadura constitucional. Quería preguntarle por un posible proyecto alternativo, porque la derecha también ha hablado en algún momento de reformar la Constitución. ¿Puede haber algún tipo de consenso que no sea esto que propone ahora mismo Gustavo Petro, pero que sí que pueda llevar a una reforma? Sí, lo que ocurre es que los gobiernos en la América Latina no pueden seguir usando la Constitución para acomodar sus plataformas políticas, sea de izquierda o de derecha. Realmente eso es algo importante, porque eso crea una inestabilidad internacional y regional. El problema realmente no son las constituciones. Más que todo el problema son los líderes. Es probablemente lo que tienen que cambiar. Si no pasan las reformas es porque no logran negociar bien. Ese es un problema de gobernabilidad con la oposición para pasar sus proyectos. La culpa no es de la Constitución. Y si por otro lado sienten que los derechos son desuetos porque no cumplen sus voluntades,
pues realmente lo que estamos hablando es de la imposición de una voluntad. Recuerde usted bien, desde la Constitución francesa, la ley es la expresión de la voluntad general, la loi c'est l'expression de la volonté générale, y no es voluntad general cuando es una imposición de un gobierno, sea de izquierda o derecha. Entonces, en ese contexto, pareciera más un afán por acomodar una plataforma política, un proyecto político, que por cambiar la Constitución para hacer que el país evolucione en una u otra dirección. Aunque el discurso pareciera indicar eso, no es el trasfondo. Pues le pregunto precisamente por el proyecto político. ¿Podría estar Gustavo Petro, por tanto, lanzando un órdago a sabiendas de que no va a salir adelante este proyecto, más en cara a esta incipiente carrera presidencial que estamos ya empezando a vivir en Colombia? Creo que este es un proyecto que se va directamente a las elecciones presidenciales. Observe uno de los artículos del proyecto, habla del poder electoral, de la registraduría. Realmente no tendría que ser uno de los artículos principales de ningún proyecto, siendo que solo hay pocos. Esa parte es preocupante. Y la otra parte que es preocupante es que parece que no es viable. Yo le entiendo ese punto, pero insisto, si llegan al punto donde van a definir cuál es la competencia de la Asamblea, en papel la Asamblea puede hacer de todo, incluyendo cambiar el periodo de reelección o permitir que el presidente se quede, como ocurrió en Venezuela. Y el presidente lo que dice es que la Asamblea simplemente me dijo que siguiera y yo sigo. El pueblo me puso aquí, y por eso la distinción entre una Asamblea Popular y una Asamblea Nacional Constituyente. Note que esta no es una Asamblea Nacional Constituyente que convoca a todos los sectores de la nación, sino popular con un quórum muy bajo y fácil de alcanzar. Yo veo más un riesgo institucional, sobre todo un gobierno que le quedan 9 o 8 meses en el poder, venir a esta hora a cambiar la Constitución para sacar adelante los proyectos. Creo que cualquier persona, aunque no sean expertos constitucionales, entenderían que es altamente riesgoso y sumamente inconveniente. Las constituciones se cambian por hechos y movimientos políticos importantes de una nación, no por un proyecto político definido que fracasó y le quedan 8 meses en el poder. Pues Mauricio Gaona, le doy las gracias por haber estado con nosotros aquí esta noche. Gracias, Rodrigo. Que esté muy bien. Nosotros avanzamos porque en medio de una visita de Estado a Indonesia, Luis Ignacio Lula da Silva anunció que, a pesar de estar cerca de los 80 años, va a buscar la reelección en las elecciones de octubre de 2026. Además, el actual presidente de Brasil anunció nuevos acuerdos comerciales con Yakarta y afirmó que buscará afianzar sus vínculos con las naciones del continente asiático. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Luis Ignacio Lula da Silva anuncia que buscará continuar en el poder en medio de su gira asiática. Este jueves, el presidente de Brasil anunció en el marco de una visita de Estado a Indonesia que buscará un cuarto mandato no consecutivo. De este modo, el líder del Partido de los Trabajadores aseguró que su edad no es un problema para presentarse a los comicios de octubre de 2026. Quiero decirles que pronto cumpliré 80 años, pero tengan por seguro que tengo la misma energía que cuando tenía 30 y voy a presentarme a un cuarto mandato en Brasil. Por otra parte, la potencia sudamericana afianzó sus vínculos económicos con el gobierno de Yakarta. Ambos somos miembros del BRICS y del G20, por lo tanto queremos impulsar nuestra cooperación. Hoy hemos sido testigos de una importante cooperación económica. El valor de lo que acabamos de firmar podría superar los $5.000 millones. Además, Lula dejó en claro que su administración se encuentra en la búsqueda de llegar a nuevos mercados. Creo que los pueblos de Indonesia y Brasil merecen que hagamos el mayor sacrificio para garantizar que el comercio entre Indonesia y Brasil crezca al ritmo de crecimiento de nuestra población. De acuerdo con el crecimiento. La próxima parada de la gira asiática del mandatario brasileño será Malasia, en donde Lula se reunirá con el primer ministro Anwar Ibrahim, con la ambición de expandir las inversiones entre ambos países. Además, participará en la cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, reunión en la que también se espera la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y altos funcionarios del gobierno de China. Bueno, nosotros cerramos así nuestro informativo, pero les dejamos ya con ventana a Europa de la mano de nuestra compañera Laura Garzón.